Buenos días, tardes o noches, mi nombre es Nicolai Palma y en este video voy a estar hablando sobre la actividad número 1 de Controles Eléctricos 2, la cual trata sobre el tema de control de los IP o interruptores de potencia. Para comenzar con este video, primero quisiera hablar un poco sobre el concepto o la definición de qué son los interruptores de potencia. Y bueno, un interruptor de potencia está diseñado para interrumpir corrientes de cargas normales y, crucialmente, también las elevadas corrientes de falla que pueden surgir durante cortocircuitos o sobrecargas severas. Su construcción robusta y sus mecanismos de extinción de arco eléctrico son elementos distintivos, y lo que hace que estos interruptores actúen como el último eslabón de protección y como actuadores de alto nivel para la conexión y la desconexión de circuitos de potencia. Ahora voy a explicar algunos de los tipos de interruptores de potencia que existen. Algunos tipos incluyen, por ejemplo, tenemos los interruptores de caja moldeada, o por sus siglas MCCB, los cuales ofrecen una mayor capacidad de interrupción que los interruptores magnetotérmicos estándar, y a menudo incorporan unidades de disparo más sofisticadas con ajustes de protección. Y bueno, sobre su control podemos decir que este puede ser manual o mediante accesorios como bobinas de disparo y mecanismos motorizados. Otro tipo de interruptores de potencia que tenemos son los interruptores de potencia en aire, o por sus siglas ACB, los cuales son utilizados en aplicaciones de baja tensión de alta corriente como interruptores principales en subestaciones industriales. Su control puede ser manual o eléctrico, y a menudo estos poseen mecanismos de carga de resortes motorizados para operaciones rápidas. Otro tipo vendrían a ser los interruptores de vacío, los cuales son compactos y eficientes y son utilizados en media tensión para el control y la protección de motores, transformadores y otros equipos. Su control es principalmente eléctrico, con mecanismos de operación robustos. El otro tipo que tenemos son los interruptores en SF6. Aunque son más comunes en alta tensión, también se encuentran en aplicaciones de media tensión, donde se requiere una alta capacidad de interrupción y un mantenimiento reducido, ¿verdad? Su control es eléctrico y a menudo vienen con sistemas de supervisión de la presión del gas, ¿verdad? Ahora vamos a proceder a hablar sobre el funcionamiento de estos interruptores de potencia. Y bueno, la tarea principal de estos interruptores de potencia es la de activar y desactivar las situaciones de aislador o conductor, lo cual se hace a través de un sistema mecánico que los mantiene unidos por medio de la presión, lo cual permite el flujo de la energía de un punto a otro. Ahora, si hablamos del estado abierto, este va a permitir el aislamiento efectivo entre los terminales para energías nominales o cortocircuitos, según sea la necesidad. Por otro lado, en estado cerrado, hablamos que es la columna de esfuerzos térmicos y afanosos que implica la conexión bajo energías nominales de operación. Ahora pasaremos a hablar sobre las características de un interruptor de potencia. La primera de estas es que se caracterizan por controlar la potencia que se recibe, bien sea en la industria o en el hogar. Otra característica es que suelen ser de tamaños pequeños.
La tercera de las características es que en algunos sectores industriales es obligatorio su implementación en los circuitos eléctricos. Otra característica es que es un sistema que actúa como seguridad ante voltajes inapropiados para equipos y máquinas. Otra característica es que se encuentra instalado en el cuarto eléctrico y por lo general ocupa la primera posición entre todos los dispositivos que conforman el lugar. Otra característica es que se activa automáticamente al percibir un aumento de potencia que puede ser considerado como irregular. Ahora pasaremos a hablar sobre los métodos de control de los interruptores de potencia. El control de los interruptores de potencia abarca una variedad de métodos que dependen del tipo de interruptor, su aplicación y el nivel de automatización requerido. Hablaremos primero sobre el control manual. La forma más básica de control es la forma más básica de control donde un operador acciona directamente una palanca, botón o manivela en el interruptor para abrirlo o cerrarlo, y se utiliza para aislamiento, para mantenimiento y operaciones locales. Por otro lado, tenemos el control eléctrico o remoto, la cual es la forma más común en sistemas automatizados. Se utilizan bobinas electromagnéticas, bobinas de cierre y disparo, que al ser energizadas por un circuito de control de menor potencia, acciona el mecanismo del interruptor. Esto permite el control desde ubicaciones remotas a través de relés, contactores auxiliares, PLCs o sistemas SCADA, control supervisorio y adquisición de datos. También tenemos los mecanismos motorizados. En interruptores de mayor tamaño, especialmente en los ACBs y en algunos MCCBs, se utilizan motores eléctricos para cargar los resortes de operación y para realizar la apertura y el cierre del interruptor. Estos motores se controlan eléctricamente desde el panel de control o de forma remota. Otro de estos métodos es el control neumático o hidráulico. En algunos interruptores de potencia de media y alta tensión se utilizan sistemas neumáticos o hidráulicos para proporcionar la fuerza necesaria perdón. Ok, ahora sí, en donde lo dejé, que quedé en el control neumático o hidráulico. Y bueno, en algunos interruptores de potencia de media y alta tensión se utilizan sistemas neumáticos o hidráulicos para proporcionar la fuerza necesaria para una operación rápida y confiable. Estos sistemas se controlan mediante válvulas solenoides accionadas eléctricamente. Como el último de estos métodos tenemos las unidades de disparo inteligentes, relés de protección integrados. Y bueno, muchos interruptores de potencia modernos, especialmente los MCCBs y los interruptores de media tensión, incorporan unidades de disparos electrónicos o relés de protección multifunción. Estos dispositivos no solo detectan sobrecargas y cortocircuitos, sino que también pueden ofrecer funciones avanzadas como protección contra fallas a tierra, desequilibrio de fase, subtensiones y sobretensiones. Su control se realiza mediante ajustes de parámetros, comunicaciones digitales y señales de disparos externos. Ahora procederemos a hablar sobre la integración de interruptores de potencia en sistemas de control. La integración de los interruptores de potencia con los sistemas de control es esencial para la automatización y la supervisión de los procesos eléctricos. Bueno, primero procederemos a hablar sobre los circuitos de enclavamiento o interlocks. Se utilizan circuitos cableados o lógicos en PLCs para asegurar que ciertas operaciones se realicen de forma secuencial y segura, evitando condiciones peligrosas. Por ejemplo,
impedir la apertura de un interruptor de aislamiento bajo carga o asegurar que un solo interruptor esté cerrado en un sistema de transferencia. Por otra parte tenemos la señalización de estado. Los interruptores de potencia están equipados con contactos auxiliares que indican su estado, si están abiertos o cerrados. Esta señalización se utiliza en los circuitos de control para la lógica de enclavamiento, la indicación en paneles sinópticos y la comunicación con sistemas SCADA. Tenemos también el control remoto y supervisión. Los sistemas SCADA y los PLC permiten el control remoto de los interruptores de potencia, la supervisión de su estado, la lectura de alarmas de disparo y el registro de eventos. Esto es crucial para la operación eficiente y la detección temprana de problemas en sistemas eléctricos complejos. También tenemos la automatización de secuencias de conexión y desconexión. Y bueno, en procesos industriales y subestaciones, los interruptores de potencia se integran en secuencias automáticas para la puesta en marcha y parada de equipos, la transferencia de fuentes de alimentación y la respuesta automática a condiciones de falla. Y por último tenemos la protección coordinada, donde la selección y ajuste de los interruptores de potencia y sus dispositivos de protección deben coordinarse para asegurar que la falla más cercana a la carga sea la primera en ser aislada, minimizando así la interrupción del sistema. También podemos hablar sobre los beneficios de utilizar interruptores de potencia. La incorporación de interruptores de potencia en los sistemas eléctricos brindan una serie de beneficios significativos. Algunos de estos beneficios son, por ejemplo, en cuanto a la protección de equipos, ya que los interruptores de potencia evitan daños en los equipos y minimizan el riesgo de fallas catastróficas causadas por sobrecargas o cortocircuitos. También en cuanto a la seguridad, ya que al cortar la corriente en situaciones de emergencia, los interruptores de potencia protegen a las personas de posibles lesiones y riesgos eléctricos. Otro beneficio es el control y gestión eficientes. Estos interruptores permiten el control y la gestión eficiente de la energía eléctrica, garantizando un suministro confiable y optimizando el rendimiento del sistema. Otro beneficio es el mantenimiento y el diagnóstico, ya que algunos interruptores de potencia cuentan con características avanzadas de monitoreo y diagnóstico que facilitan el mantenimiento preventivo y la detección temprana de problemas. Ahora hablaremos sobre las aplicaciones de estos interruptores de potencia. Bueno, tenemos la primera de estas aplicaciones sería en los sistemas de distribución de energía, es decir, en subestaciones eléctricas para proteger equipos como transformadores y líneas de transmisión. Otra de las aplicaciones sería en las industrias, ya que protegen los equipos en instalaciones industriales de sobrecargas o cortocircuitos, evitándose así daños costosos y tiempo de inactividad. Y otra de las aplicaciones sería en la generación de energía, es decir, en plantas de generación, ya que los interruptores de potencia protegen los generadores y otros equipos críticos de fallos eléctricos. Y por último, tenemos el mantenimiento de estos interruptores de potencia. Como la mayoría de las máquinas que hacen vida en las industrias, el interruptor de potencia requiere de mantenimiento. Lo ideal es que el mismo sea del tipo preventivo, pero de no realizarse esta metodología de revisión y en caso de vernos forzados a realizar una evaluación inmediata, lo principal que debemos chequear es la limpieza del aparato, así como la efectiva conexión mecánica y eléctrica del dispositivo. Por otro lado, es importante realizar las pruebas de resistencias de aislamiento, con lo cual podremos verificar las condiciones dieléctricas y las pruebas de resistencias de contacto. Esto nos permitirá chequear la conexión uniforme de los mencionados contactos.
Por último, debemos ejecutar una prueba de revisión de la unidad de disparos, la cual arrojará los tiempos de disparo del dispositivo. Y también es importante señalar que estas operaciones deben ser realizadas por personal técnicamente calificado para tal fin. Y bueno, con esto doy por culminado este video. Muchas gracias por su atención.